La historia empezó en una noche tranquila después del partido de fútbol. Mi esposo llegó a casa con dos amigos que no conocía. Lo que sucedió esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. En este relato exploraremos qué ocurrió en esa velada que dejó a todos pensando. Mi esposo siempre ha sido una persona calmada, sin sobresaltos ni extravagancias, alguien que elige una vida estable. Nuestra relación era muy cercana, o al menos eso creía. Después de tantos años, nunca hubo indicios de que él estuviera guardando algún secreto. Nuestra vida era sencilla. Durante el día me dedicaba a mis tareas y a mi rutina. Por las noches nos reuníamos en armonía. Esa noche, como era costumbre, mi esposo se fue a jugar fútbol. Era su actividad de los sábados, un momento para desconectar y disfrutar con sus amigos. Yo me quedé en casa. Sin embargo, al regresar no venía solo. Papi y Joao, dos amigos que nunca había visto antes, lo acompañaban. Mi esposo lucía contento y me los presentó mientras yo intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. No, nunca lo había hecho. Parecían personas comunes, incluso amables, pero algo en el ambiente llamaba la atención. No lograba identificar qué era. No era común recibir visitas después del fútbol, así que opté por guardar silencio. Saludé a todos y hubo una conversación cordial. Luego me alejé para seguir con mis tareas. Sin embargo, sentía la necesidad de permanecer cerca, como si supiera que esa noche sería especial. La noche empezó como cualquier otra, pero lo que ocurriría a continuación no solo me haría dudar sobre mi vínculo, sino que también desafiaría mis propias decisiones. Después de preparar unas bebidas, al regresar al salón, mi esposo irradiaba una vitalidad que me resultaba difícil de entender. Pensé que solo estaba emocionado por pasar un buen rato con papi y Joao. Me senté en el sofá mientras los tres bromeaban sobre fútbol. Todo parecía normal hasta ese momento. Esa noche carecía de cualquier rasgo especial. A veces participaba en la charla con alguna observación breve, sin embargo, no podía dejar de notar algo extraño. No sé si se trataba de su actitud o de la manera en que hablaba, pero algo no encajaba. Quizás era su sonrisa, de vez en cuando su mirada se cruzaba con la mía como si estuviera esperando algo. Decidí no darle importancia, tal vez solo estaba de buen humor. Todo lucía como hasta que las palabras de mi esposo generaron un cambio en el ambiente. Sin previo aviso, miró a Joao, sonrió y dijo algo que generó una reacción instantánea en mí. Joao, sabes que Elena podría ser muy buena conversadora esta noche. En ese momento sentí que todo se detenía. Las risas se apagaron, las palabras quedaron suspendidas en el aire. Trataba de procesar la información que acababa de decir. ¿Estaba bromeando? ¿Por qué lo decía? Dirigí la vista hacia mi esposo buscando alguna pista de que todo era una broma, tal vez esperaba verlo reír. Sin embargo, él mantenía una expresión calmada, incluso serena. No se escuchaban risas ni alborotos. Me observaba fijamente como si estuviera esperando mi respuesta. Mis ojos se posaron en los amigos de mi esposo tratando de averiguar si estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Joao, el hombre al que se dirigía, lucía totalmente desconcertado. Permaneció inmóvil mientras su vaso se balanceaba de la mesa a sus labios. Papi no mostraba emoción alguna, con la mirada clavada en el suelo. En cuestión de segundos, la atmósfera cambió radicalmente. La tensión era palpable y resultaba imposible ignorarla. No lograba entender si estaba molesta, confundida o asustada. Mi mente daba vueltas intentando encontrar una explicación lógica para lo sucedido. ¿Por qué lo dijo? ¿Lina significa todo esto? ¿Es una broma? Lina, espera de mí. Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más extraña, mi esposo, con la misma calma, añadió algo más que perturbó aún más el ambiente. Sí, lo digo en serio. Experimenté una sensación de impacto en el estómago. No era una broma, no había ningún propósito oculto. Estaba teniendo una conversación completamente seria y lo más preocupante de todo era que no tenía ni idea de qué significaba eso. El silencio en la habitación resultaba inquietante. Nadie se atrevía a decir una palabra. Joao se mantenía firme. Papi seguía mirando hacia abajo y yo permanecía sentada intentando comprender. Esa noche dejó de ser una noche común. Lo que ocurrió después de esa declaración cambió mi percepción de mi esposo. La conexión que teníamos y hasta la imagen que tenía de mí misma. Sin embargo, la noche transcurrió de manera inesperada. Siempre había sido reservado. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto ahora? ¿Por qué decía esas palabras frente a dos personas que apenas conocía? Lo miré directamente a los ojos, buscando alguna pista que me ayudara a entender. Pero se mantuvo imperturbable como si todo estuviera bajo control. Por un breve momento, experimenté una soledad total como si estuviera sola en ese lugar. En mi mente se agolpaban las ideas. ¿Es una broma pesada? ¿Está probando algo nuevo?
¿Está enojado conmigo? Lina, espera de mí. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero mi cuerpo estaba paralizado. Una parte de mí deseaba levantarse y huir, cambiar de habitación, fingir que esto no estaba sucediendo, evitar participar en algo que no entendía. Sin embargo, una pequeña voz en un rincón de mi pensamiento me decía: quédate aquí, observa lo que sucede, descubre la razón detrás de sus acciones. Mi curiosidad y mi instinto de escapar parecían estar en conflicto. Decidí vigilar a mi esposo con calma. Sostenía su vaso actuando como si estuviera plenamente satisfecho con la situación. Lo que más me preocupaba era que parecía tener plena confianza en que todo saldría bien, como si supiera de antemano cómo terminaría la velada. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Lina buscaba demostrar? No era solo él. Los dos individuos también llamaron mi atención, buscando alguna señal de que yo estaba igual de confundida. Joao permanecía imperturbable, como si no supiera si reír o huir. Adrián parecía incómodo, pero su actitud me daba la impresión de que esperaba con ansias lo que sucedería a continuación. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuál sería la mejor decisión a tomar? Cruzando los brazos, me esforcé por mantener la calma. No pensaba rendirme tan fácilmente. No iba a admitir que me sentía perdida. Opté por guardar silencio, actuando como si no tuviera nada que ver con lo que ocurría, como si no me afectara en absoluto. Sin embargo, por dentro, mi mundo era un caos. Mi esposo me miró fijamente una vez más. Esta vez, su expresión había cambiado. No era una distracción, no era una broma. Parecía tener expectativas sobre mí, algo que no lograba entender del todo. ¿Lina tenía en mente? ¿Cuáles eran mis opciones? En ese momento, lo único que comprendí claramente era que, a pesar de mis intentos por resistir, ya estaba comprometida con cualquier plan que él estuviera maquinando. No había marcha atrás. Los cuestionamientos seguían inundando mi mente, empeorando gradualmente. Mi respiración se tornaba cada vez más agitada. Anhelaba respuestas, pero no me atrevía a preguntar. Entonces, mi esposo hizo algo que me sorprendió aún más. Se apartó por completo de sus amigos y, en silencio, se dirigió hacia mí. Al llegar muy cerca, se inclinó y me susurró algo apenas audible. «Confía en mí». Esas 3 palabras bastaron para detener el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Había tranquilidad en su voz, como si me estuviera dando instrucciones de manera encubierta. En ese instante, experimenté una mezcla de emociones indescifrable. Al principio, quise decirle que dejara de jugar conmigo. Sin embargo, la seguridad en su mirada me hizo reflexionar. Nunca había sido impulsivo. Si estaba actuando así, debía haber una razón. Sus palabras resonaban en mi mente. «Confía en mí». Aunque me resultaba difícil, por alguna razón sentí que no tenía otra opción. Era como si me estuviera transmitiendo un mensaje. A pesar de lo extraño e incómodo que todo aquello pudiera ser, estaba claro que tenía un propósito, aunque no lo entendiera. Decidí darle el beneficio de la duda. Recostada en el respaldo del sofá, respiré profundamente. No planeaba huir ni resistir más. Opté por seguir sus indicaciones, aunque no comprendía lo que estaba sucediendo. Sentía curiosidad por descubrir hasta dónde llegaría esta situación. Había algo en mí que anhelaba confiar en él. Esas 3 palabras marcaron un punto de no retorno. Inició un proceso que cambiaría la manera en que veía a mi esposo y a mí misma. Después de tanto tiempo, finalmente sentí que lo veía desde una perspectiva completamente distinta. ¿Quién era ese individuo? Era aquel con quien había compartido mi vida, aunque ahora lucía de forma diferente. Una sensación de protección que jamás antes había sentido se apoderó de mí. Algo fascinante y desconcertante al mismo tiempo. Opté por quedarme. No solo para descubrir sus intenciones, sino para comprender quién era en realidad esta persona. Había secretos que aún no me había revelado. Algo que necesitaba mencionar. A pesar de la ansiedad que me invadía, una curiosidad incontrolable se mezclaba en mi ser. En ese instante tomé una decisión que cambiaría todo. Había cruzado una línea. Todo lo que sucediera a partir de ese momento sería irreversible. Con el transcurso de la noche, todo comenzó a transformarse. Mi esposo, con su característica calma desconcertante, seguía expresando pensamientos poco comunes. Al principio las palabras parecían inocentes, pero siempre contenían una dualidad que te hacía cuestionar si había algo detrás. Papi y Joao, inicialmente tensos y nerviosos, empezaron a tranquilizarse, tratando de adaptarse a una atmósfera difícil de comprender. Por mi parte, vivía una montaña rusa emocional. La incertidumbre se convertía en ansiedad y luego surgía una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cuál era la razón de todo esto? ¿Lina buscaba
¿Estaba experimentando algo nuevo o solo se divertía jugando conmigo? Papi, el amigo menos hablador, finalmente rompió el silencio con una risa suave. En mi opinión, esto se está poniendo un poco incómodo, ¿no crees? Dijo mientras miraba a mi esposo. Joao trató de cambiar el tema hablando de fútbol, pero mi esposo lo detuvo levantando la mano, como si quisiera mantener el control de la conversación. Vamos a seguir con este tema, dijo con una sonrisa poco amistosa. Quisiera hablar de algo más interesante. Quiero que todos seamos sinceros. Una vez más, el silencio invadió la habitación. Al escuchar esto, ambos amigos se miraron claramente preocupados, mientras sentía como mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿En verdad era eso lo que tenía en mente? ¿Lina tipo de sinceridad estaba buscando? Mordiéndome el labio para mantener la calma, el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Parecía que estábamos envueltos en algún tipo de experimento social, un juego en el que solo mi esposo participaba. Cuéntame, Joao. Continuó mi esposo dirigiéndose a él. ¿Lina pensaste al conocer a Elena por primera vez esta noche? Joao quedó sorprendido por la pregunta, se aferró a su bebida y miró a mi esposo, luego a mí, y finalmente al suelo. ¿Estás seguro de que quieres que lo diga? Preguntó con inquietud y confusión. Sí, quiero que seas sincero. Respondió mi esposo con calma, esperando la respuesta de Joao. Sentí como la tensión se apoderaba de mi cuerpo. El tiempo parecía detenerse. No podía creer que mi esposo estuviera interrogando de esa manera a sus cuates. Estaba segura de que cualquier respuesta echaría a perder la onda de la noche. Después de tomar aire profundamente, Joao dijo, pensé que era una chava bien guapa. Su tono de voz denotaba inseguridad, como si estuviera esperando un jalón de orejas. Mi marido asintió como si ya se esperara esa respuesta. Luego volteó a ver a papi. ¿Y tú, papi, qué opinas? Papi, visiblemente molesto, trató de sonreír para bajarle a la tensión del momento. Creo que coincidimos, dijo encogiéndose de hombros. Empecé a sentir un nudo en el estómago. No sabía si era vergüenza, incomodidad o algo más. Cada palabra solo empeoraba la situación. Quería intervenir. Decir algo para parar la plática. Pero algo dentro de mí seguía intrigado. ¿Hasta dónde llegaría mi esposo? ¿Lina buscaba con todo esto? El ambiente estaba denso. Pero lo que hizo mi esposo a continuación cambió todo por completo. Se levantó de su lugar y puso su vaso en la mesa con tanto cuidado que parecía planeado. El silencio dominaba la sala. Cada paso que daba hacia el centro resonaba como un eco. Acaparaba todas las miradas. Incluso yo, que había estado luchando con mis propios pensamientos, no podía apartar la mirada de él. Había algo en su postura, en la forma en que nos miraba a todos, que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión importante. Sentía como mi corazón latía con más fuerza. Una mezcla de emoción y miedo invadía mis pensamientos. ¿Lina mensaje estaba por comunicar? ¿Lina nos pediría? Drenny habló con un tono calmado y misterioso. Dirigió su mirada hacia papi y Joao. Necesito su ayuda esta noche. Confío en ustedes al igual que ustedes confían en mí. Ambos individuos lo miraron con confusión evidente, intentando entender lo que acababan de escuchar. Papi fue el primero en reaccionar. ¿Podrías explicarte mejor? Preguntó con nerviosismo. Mi esposo respondió con una sonrisa que empezaba a desconcertar a los presentes. Una sonrisa que escondía emociones más profundas. Esta noche no hay máscaras, no hay secretos. Quiero que todos aquí sean completamente honestos, aunque les incomode. Sentí un peso en el pecho. ¿Lina pretendía? ¿A qué se refería? ¿Lina esperaba que sucediera en ese lugar? Mi mente buscaba respuestas, pero solo encontraba más preguntas. La tensión se sentía en el ambiente, como una carga que pesaba sobre todos nosotros. Miré a papi y a Joao, tratando de entender sus pensamientos, pero lucían tan confundidos como yo. Mi esposo, como si se diera cuenta de que necesitaba un empujón extra, se giró levemente hacia mi dirección. No hay por qué preocuparse, no es un ensayo, dijo con una sonrisa. Mi único deseo es que tanto Elena como yo podamos contar el uno con el otro. Después de eso, me miró directamente. Sentí que algo había cambiado. Ya no era solo una espectadora. Ahora estaba completamente metida en el asunto, aunque no sabía cómo. En ese momento, mi marido tomó una decisión que transformó por completo la dinámica de la noche. Se acercó a papi y con una calma que me puso la piel de gallina le dijo: «Papi, si confías en mí, acércate a Elena». Mis ojos se abrieron como platos y mi ritmo respiratorio se aceleró. ¿Lina estaba pasando? Me cuestionaba mientras papi lo miraba como si le hubiera pedido algo imposible. Joao no podía esconder su nerviosismo. Estaba dividida entre la duda y la curiosidad.
Mi cuerpo entero estaba alerta, pero no podía moverme ni decir nada. La tensión era insoportable. Papi vaciló, miró a mi esposo y luego a mí. Tras inhalar profundamente, se puso de pie lentamente. Se dirigió hacia mí, pero se detuvo y buscó la aprobación de Joao. Mi marido guardó silencio y observó la situación con una expresión tranquila que desconcertaba a todos. Parecía saber que sus deseos se cumplirían. En ese momento sentí que todo estaba a punto de explotar. Papi estaba a punto de hacer algo que ninguno de nosotros podía entender por completo. Joao parecía a punto de intervenir, mientras mi esposo solo observaba, como si todo se desarrollara según lo planeado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la noche estaba llegando a un punto sin retorno. La atmósfera en la habitación era tensa. Papi se acercó a mí, pero decidió detenerse y reflexionar. Joao permanecía inmóvil con su copa en la mano, pero con la mirada puesta en nosotros. Mi marido se mantenía firme y tranquilo, como si supiera lo que iba a ocurrir a continuación. La atmósfera era tan densa que mi respiración se volvía pesada. Entonces mi marido se acercó y, con la calma que lo caracterizaba, dijo algo que dejó claro que la situación iba más allá de lo esperado. Esta noche no se trataba solo de palabras. La clave estaba en la confianza, en dejar atrás nuestros miedos y explorar algo que normalmente nos prohibiríamos. Al cruzar miradas con Papi y Joao, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No había dudas, esa noche estábamos a punto de cruzar límites que nunca antes habíamos cruzado. Un ligero temblor recorría mis manos. Sentía como mi corazón latía con fuerza, resonando para todos a mi alrededor. Dudaba si estaba lista para afrontar la situación. Sin embargo, al encontrarme con la mirada de mi esposo, algo en su rostro me obligó a tomar una respiración profunda. «¿Puedes tener fe en mí?», me susurró de nuevo. Esa simple pregunta parecía disipar todas mis dudas. Lo revisé detenidamente y al final estuve de acuerdo. Así, todo dio un giro fundamentalista. La tensión que se había apoderado de la situación empezó a transformarse en algo distinto. Se creó un ambiente cargado de emoción, con una mirada llena de pasión. Sentí el contacto de las manos de mi esposo en mis hombros, guiándome con destreza mientras Papi y Joao se acercaban lentamente, como si esperaran una invitación que ya les había sido enviada. Al principio resultó incómodo, pero pronto se intensificó. Fue mi esposo quien tomó las riendas, marcando el ritmo mientras los demás seguían adelante. Poco a poco desaparecieron todas las dudas. Era la primera vez que experimentaba una sensación de vulnerabilidad y libertad al mismo tiempo. Las manos de Papi se posaron en mi cintura mientras Joao permanecía cerca, con una expresión nerviosa y ansiosa en su rostro. La intensidad lo invadía todo. Mi esposo no dejaba de observarme con una sonrisa orgullosa y feliz en su rostro. Veía cómo todo encajaba exactamente como lo había previsto. A medida que avanzaba la noche, las barreras que nos separaban desaparecían por completo. No había lugar para la vergüenza, solo para el deseo, la conexión y la confianza. Fue una experiencia completamente distinta a todo lo anterior. Una vivencia que despertó en mí una sensación de vitalidad inigualable. Al finalizar, la calma volvió a la habitación. Papi y Joao se sentaron cómodamente en el sofá, compartiendo miradas que expresaban emociones más allá de las palabras. Mi esposo tomó mi mano y me miró, sin necesidad de asegurarse de que estaba bien. Todo salió de maravilla. Le respondí con un asentimiento y una sonrisa. ¿Estás segura, Elena?, me preguntó Drenia mientras apartaba un mechón de cabello de mi rostro. La confianza es el pilar fundamental. Saber que pase lo que pase, estaremos juntos. Aunque aún había mucho por analizar, logré captar su mensaje. Esa noche no solo transformó nuestra conexión, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que creíamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos fronteras que nunca habría imaginado traspasar. Al cerrarse la puerta tras Papi y Joao, la casa quedó sumida en un profundo silencio. La energía de la noche aún flotaba en el ambiente. Por un instante, ambos guardamos silencio. Yo me quedé en el sillón, reflexionando sobre lo ocurrido, mientras él permanecía tranquilo y pensativo. «¿Cómo estás, Selena? ¿En qué piensas?», me preguntó, mirándome fijamente a los ojos. Asentí con calma, aunque sabía que mi semblante reflejaba una mezcla de sentimientos difíciles de expresar con palabras. «Estoy procesando lo que viví», respondí. En ese momento, mi esposo tomó la palabra. «Lo que buscaba esta noche iba más allá de una simple prueba», dijo con cautela. «Quería que pudiéramos entender algo importante. Cuando depositamos una confianza genuina, superamos el miedo. La confianza nos ayuda a derribar las barreras que creamos». Las palabras que dijo comenzaron a darle sentido a todos los sucesos de esa noche. Al principio, era inevitable sentir cierta incomodidad.
No podía comunicarte esta información de otra manera, mencionó al notar mi molestia. Sin embargo, durante nuestra plática, quedó claro que lo sucedido no se podía explicar solo con palabras. Mi esposo deseaba que pudiéramos disfrutar juntos de esa experiencia, sentirla en nuestras propias emociones. Fue en ese momento cuando pudimos entender su verdadero significado. El diálogo nos permitió reflexionar sobre nuestras vivencias compartidas. Me di cuenta de que, a pesar de que aquella noche fue inusual, nos ayudó a crecer como pareja y como individuos. A veces, las experiencias que menos esperamos son las que más impacto tienen en nuestro desarrollo personal. Esa noche me dejó una enseñanza. A veces, los eventos más sorpresivos nos impulsan a evolucionar, mejorar nuestra comunicación y fortalecer nuestros lazos de maneras inesperadas. La confianza va más allá de ser solo una palabra. Es una acción que debemos llevar a cabo.